Bueno, y aquí tenemos a la tertulia habitual del Mundo por Montera, que hoy está formada por 3 contertulios habituales. Uno de ellos en realidad empieza a ser habitual precisamente en este programa, aunque ya ha estado en otros, y por 3 invitados no habituales. Vamos a empezar por el que está a mi izquierda, es José Antonio Silva, un nombre imprescindible cuando se habla de ovnis en España. Es gallego de Santiago de Compostela, químico, periodista, trabajó nada menos que 18 años en esta misma casa y en la actualidad es comandante de aviación civil. Has publicado varios libros, entre ellos uno que se titula Mística y Misterio de los ovnis. Durante 6 años para Televisión Española retransmitías desde Fresnedilla los programas sobre la carrera espacial. José Antonio, tú viste también un ovni. En realidad podías haber estado sentado allí de la misma forma que algunos de los que estaban sentados allí podían haber estado sentados aquí. Quizás lo que pasa es que lo mío fue menos impresionante. Muy brevemente, ¿cómo fue lo tuyo? Era un día de lo que llamamos en aviación de sol y moscas. Era un magnífico día, una magnífica mañana, y veníamos de Pamplona para Madrid en el avión, en vuelo regular. Y entonces, al llegar a Madrid, el radar de Paracuellos, el radar que controla todo el tráfico, nos llamó y nos dijo, se había dicho un avión de Iberia, pero después nos dijo a nosotros, dicen, ¿no tienen ustedes a la vista un objeto no identificado que está en la posición pues de las 11, que es una posición referida al reloj, de las 11 suyas, es decir, a la izquierda y delante? Pues lo vemos, no lo vemos, sí lo vimos. Entonces vimos una luz intensísima, igual que si fuera un foco de estos de televisión. Era, por el tamaño relativo a otras cosas que ve siempre en un área congestionada como es Madrid, del tamaño de un jumbo, pongamos, un poco mayor que un jumbo, estaba como unas 6 millas, y era opaco, puesto que veíamos que las cosas que había detrás de él, en el horizonte, se tapaban cuando él pasaba. Él lo que hizo fue, tal como nosotros virábamos, él viraba. No procedía a subir y bajar porque ya estábamos en descenso para aterrizaje, pero cualquier maniobra que hiciéramos, él la repetía, no como un reflejo, sino como con un cierto retraso. Entonces llamamos a las azafatas, vinieron las azafatas, lo vieron las azafatas, y bueno, y estuvimos, pues esto duró unos 5 minutos aproximadamente, hasta que le perdimos ya por la altura baja, y nos quedamos todos muy contentos porque realmente todos creíamos en esto, y nos pareció muy bonito. José Antonio, quiero enseñarte algo y quiero enseñárselo también al resto de los contertulios y por supuesto quiero enseñarlo a los miles de millones de personas que en estos momentos nos están viendo y a lo mejor incluso escuchando. Es un vídeo que nunca ha sido exhibido en España, un vídeo sobre uno de los últimos avistamientos de ovnis que se han producido, concretamente en el desierto de Chilpa, en Perú, y se trata de una grabación que realizó la televisión peruana y que tenemos aquí por gentileza de la revista Más Allá. Vamos a ver si esto funciona, que a mí nunca me funcionan estos aparatos. Ya empezamos cayéndose. Se trata de un vídeo no profesional. Por la mañana en Lima. Somos más de 120 personas, con alrededor de 40 periodistas de diversos países. 2 ómnibus nos conducen al sur de la capital, en pos de una experiencia increíble. Al cabo de poco más de una hora, comenzamos a internarnos en la quebrada de Santo Domingo de los Olleros. Finalmente, llegamos al escenario del encuentro. Se trata de una explanada desértica en medio de la quebrada, un paraje remoto y solitario, donde ahora se centran las crecientes expectativas de los hombres de prensa. Yo pienso que esta noche vamos a tener un gran acontecimiento aquí y lo vamos a disfrutar muchísimo. Creo que sí, creo que va a haber un fenómeno, creo que le van a responder los guías al fenómeno y que todos nosotros nos vamos a beneficiar. Después, los miembros del grupo Rama inician sus prácticas. Son vocalizaciones de palabras clave, ejercicios de relajación y meditación con miras al contacto con seres extraterrestres. En el transcurso de la tarde continúan los ejercicios y prácticas. Sin embargo, la atención está centrada en el advenimiento de la noche. Según el mensaje recibido, esta noche, muy tarde, estos supuestos seres extraterrestres nos ofrecerían el avistamiento de una de sus naves espaciales. Sin embargo, pasan las horas, continúan las prácticas y el esperado avistamiento no se produce. El amanecer del nuevo día nos encuentra cansados y frustrados. La mayoría de los periodistas se va, nosotros nos quedamos, y esta vez la espera sí rinde frutos. Nosotros vimos y un fotógrafo profesional captó esta luz que se desplazaba por sobre los cerros y que al día siguiente estaba en primera plana de un diario local. Lo noté bien cuando ya termina de llegar al extremo del cerro y se eleva. Este periodista argentino lo vio también. Avanza, desaparece y luego va descendiendo y después desaparece. Nuestro camarógrafo registró también luces de diversos colores y movimientos erráticos. Para Sixto Paz, una demostración de que el contacto existe. De que ese contacto está vigente.
y que el mensaje es real, un mensaje alternativo y de esperanza para este mundo. José Grey, Noticias 23, esta noche. Teniente general del Ejército del Aire en situación de reserva, que estuvo destinado en unidades de vuelo y de Estado Mayor, cuando no estaba uno en la situación de reserva, naturalmente, y que entre otros cargos ha sido jefe de la tercera sección del Alto Estado Mayor, sección de información, y jefe de la zona aérea de Canarias, siempre Canarias, y profesor del CSDEN. General, tuviste un ovni durante 20 minutos, pero yo no te voy a pedir un enésimo testimonio, ya hemos tenido suficientes. Sí te voy a preguntar cuál es la postura oficial y cuál es la postura oficiosa, si puede decirse, del Ministerio de Defensa en estos momentos, porque parece como si todas estas cuestiones de ovnis fueran alto secreto. Yo tengo aquí, lo recogí en la revista Tiempo, unas declaraciones de José María Fernández, ex controlador del Mando Operativo de la Defensa del Ejército del Aire, que asegura que los radares militares registran al menos un caso al mes en España de alerta máxima. La alerta máxima obliga a operaciones de reconocimiento y persecución, es lo que se llama en la jerga Scramble. ¿Es cierto esto? Bueno, yo llevo ya un cierto número de años en la reserva y no puedo decir lo que puedan ocurrir en estos últimos años. Lo que pasa es que estamos hablando de ovnis, es decir, de objetos voladores no identificados. Por lo tanto, el Ejército del Aire lo que no puede es hacerse eco y manifestar su opinión de estos objetos no identificados, porque al cabo de un cierto tiempo se encontrarían que lo único que dice, pues no identificado, porque por parte del Ministerio del Aire sí se han descubierto algunos fenómenos verdaderamente sin explicación, no tienen explicación. Ahora, de eso a saber lo que es y no saberlo, parecería un poco raro el estar diciendo, pues mire usted, señores, no sé lo que es esto, ¿verdad? Me acaba de decir José Antonio Silva, ¿verdad?, que en una ocasión él sabe que se produjo un scramble, es decir, que salieron unos cazas a perseguir unos objetos de estos no identificados, pero la velocidad de estos era tal que no hubo manera de poder hacer nada. Que yo sepa, no ha habido más que ese caso. Que muchos pilotos militares y civiles hemos visto cosas extrañas, cosas que no hemos podido identificar, desde luego. Ahora, no identificados. De eso ya, a partir de la base de que lo que se trata es de seres extraterrestres, esto ya... General, ¿y por qué el alto secreto? ¿Por qué es materia reservada? Si un avión chipriota invade el espacio aéreo español, al día siguiente esto se publica en los periódicos. Claro, pero por lo que acabo de decir, porque se tendría, como no está identificado, es estar diciendo continuamente que no se sabe lo que es. De todas maneras, te asomarían cosas que no salen en los periódicos, ¿sí?, y que pasan a veces en operaciones en el aire, es decir, conversaciones que oyes o interpretaciones del control, incluso, que nunca van a salir en los periódicos. Son cosas extrañas, ¿verdad? Son cosas extrañas, pero que no se han podido llegar a definir. Es que ningún piloto, de lo que yo sé, ningún piloto de líneas aéreas quiere meterse en el lío de tener que hacer un informe exhaustivo y responder. A veces el controlador dice, usted informa UFO en el extranjero, OVNI aquí en España. No, yo le informo a usted lo que estoy viendo y ahora saca usted la consecuencia que quiera. Pero a mí no me líe de que yo tenga que ir a contestar y a escribir y a responder. Pero claro está, esa misma opinión puede tener el Ejército del Aire, ¿verdad? Vamos a ver si terminamos con brevedad esta primera ronda de intervenciones para que ya podamos enfrascarnos en el coloquio. Vamos con el tercer contertulio, que es Antonio Rivera, otro nombre imprescindible cuando se habla en España de ufología. Barcelonés de 1920, director de la revista Horizonte. En 1975 dirigiste la primera expedición española a la isla de Pascua y escribiste un libro sobre esta expedición, Rapa Nui, Operación Rapa Nui. Más de 50 títulos en los que hay de todo y muchos de esos títulos se refieren precisamente a ovnis. Algunos los tenemos aquí en el atril. Como dato curioso podemos decir que en 1979 diste una conferencia sobre los ovnis, nada menos que en la Cámara de los Lores de Inglaterra. Antonio, a mí me gustaría, tú eres un experto en abducciones, yo tengo, es decir, en secuestros, en raptos, yo tengo aquí unas declaraciones tuyas que no sé si se corresponden con lo que dijiste o no, siempre en la revista Tiempo, donde dices que de este fenómeno de las abducciones conocemos cerca de 700 casos en todo el mundo, de los que se han recuperado más de la mitad mediante hipnosis. En los secuestros, añades, las características suelen coincidir. Amnesia del secuestrado, Paco Padrón antes ha hablado también de ello, y casi siempre personas jóvenes y sanas en las que después aparecen extrañas señales en las zonas genitales. ¿Esto es exacto? Sí, más o menos. Es así. Las señales no solo aparecen en las zonas genitales, sino también en la cabeza y en la nuca.
Parece ser que hay la implantación de algo. Yo me supongo que de un microaparato. Hace mucho tiempo que ya considero el tema de las abducciones como el tema clave. Es decir, tenemos miles de observaciones de objetos en el cielo, como que han visto los aviadores, pero realmente no nos llevan a ninguna parte. En cambio, la abducción nos permite entrar de matute, por decirlo así, en el interior de un ovni a través de lo que cuenta la persona abducida mediante la hipnosis, y de esta manera ya tenemos un atisbo de lo que pueden estar queriendo de nosotros, que no es muy tranquilizador. Yo siento de sentir de los que nos ven como unos ángeles redentores del género humano, porque la realidad que yo he visto dista bastante de... ¿Tú crees que una de las razones por las cuales es materia reservada, aparte de que... Sí, yo creo que sí. Es esta, que no es bueno, tranquilizador? Lo que ha dicho el general yo lo compro plenamente, porque, claro, ningún gobierno puede salir con una declaración que diga, sí, efectivamente, hemos tratado de interceptar un ovni, pero no sabemos lo que es. Claro, porque haría un ¿Tú crees, papel... Antonio, que a Paco Padrón, por ejemplo, que estuvo, al parecer, dentro de un ovni, le han colocado en la cabeza uno de esos... Hombre, es muy posible, pudiera ser. Pero eso no se puede detectar con ningún procedimiento No, científico. se ve que son microaparatos muy micro. Paco, ¿tú tienes la impresión de que llevas dentro ese microaparato? No, realmente. ¿Te molestaría llevarlo o no? ¿Te molestaría llevarlo? Hombre, dicho así, quizás posiblemente me... Es curioso porque a raíz de la experiencia que yo tuve en la película, yo pasé una temporada que yo estaba como si fuera emisor y receptor de algo, no lo puedo definir, ¿no? Te sentías un poco teledirigido. Bueno, era una intervención muy breve, perdona Paco, vamos a seguir con los contertulios. Félix Gracia, primero de los casi periódicos, de los casi fijos, es decir, periódicos en el programa, fundador y editor de la revista Más Allá, es el hombre que nos ha traído el vídeo que acabamos de ver y estuvo también en un par de programas, entre ellos el que dedicamos a la vida después de la vida. Félix, suele decirse siempre extraterrestres, pero Jung, el famoso psicólogo, psicoanalista y psicólogo Jung, dedicó precisamente su último libro en 1958 al tema de los platillos volantes, como se llamaban entonces, y Jung sostenía allí que no había una correspondencia entre la realidad palpable y estos platillos volantes, sino que eran una proyección del subconsciente. Concretamente, la teoría de Jung era que se trataba de proyecciones espontáneas y automáticas fundadas en el instinto colectivo. Y por otra parte, hay otras personas que sostienen que estos artilugios y estos seres no vienen del espacio exterior, sino del centro de la Tierra. Recuperamos la vieja noción de la Tierra hueca, del mundo de los hiperbóreos, cuya legendaria entrada estaría en ese punto de la Antártida en el cual enloquecen las brújulas, etcétera, etcétera. Creo que tú tienes algo que decirnos a propósito de los intraterrestres y quizá también a propósito de la hipótesis de Jung. Efectivamente, cuando se habla de extraterrestres se generaliza de una manera excesiva, yo creo. Y se piensa que todo lo que no es humano es extraterrestre, y además que habitan fuera de lo que es el planeta Tierra. Pero en el fondo no es así. La verdad es que hay muchas posibilidades de que exista vida en el interior de la Tierra, puesto que la Tierra no es una bola maciza como se puede pensar, sino que tiene grandes cavidades. Y además se ha descubierto existencia de ciertas civilizaciones o ciertas humanidades que viven, que moran en esas cavidades, en esas oquedades que son enormes. Presumiblemente son descendientes de las razas atlantes, no de la hiperbórea, sino del Atlante, que como consecuencia de determinadas convulsiones geológicas acabó destruida, y además hubo varias destrucciones de la raza atlante, y vestigios de la misma son los que habitan precisamente en esas oquedades. De manera que cuando hablamos de extraterrestres posiblemente nos estemos equivocando, porque lo que se ve son precisamente seres, humanidades, vecinos nuestros, que habitan en el interior de la Tierra. Y concretamente en el subsuelo de las Islas Canarias, según afirman determinadas personas que mediante técnicas de proyección mental han podido averiguar, comprobar todo esto que yo estoy diciendo, ellos dicen que hay una civilización que habita, repito, en el subsuelo del archipiélago canario. De manera que estos avistamientos y estas experiencias que nos han narrado Paco y Ángel anteriormente, posiblemente encontrarían la explicación no en el fenómeno extraterrestre, sino intraterrestre. Cuarto contertulio, Campillo. Suficientemente conocido ya de todas las personas que ven y que no ven el mundo por montera. Campillo, científico, pero científico respetuoso con las actitudes
vamos a llamarlas paracientíficas. Campillo, a mí me gustaría saber por qué la ciencia es tan cicatera, o por lo menos oficialmente es tan cicatera con todo esto de lo que estamos hablando. Yo creo que hay evidencia abrumadora de que algo está pasando. ¿Serán extraterrestres, serán intraterrestres, serán proyecciones del subconsciente o será Camuñas que viene con el saco al hombro? Pero algo está pasando y, sin embargo, cuando se suscitan estas cuestiones, hay siempre como una sonrisa de desdén en la comisura de los labios de los científicos. Bueno, los científicos son, como todos los señores, gente que cree cosas, que no cree cosas, que son listos y que son tontos, que somos listos o que somos tontos. Pero una de las razones por las que yo personalmente no me intereso como objeto de estudio en los ovnis o en fenómenos de este tipo, la respuesta es cuál es la función de la ciencia. No hay que confundir nunca al científico con el detective. Los dos son investigadores, pero uno trata de investigar lo desconocido. Mientras que la función de la ciencia es precisamente explicar lo conocido por lo desconocido. Es una frase de Popper. Quiere decir que un fenómeno que se conoce hay que tratar de explicarle por qué es. Entonces el general ha dado, y ustedes han dado en general todos ustedes han dado una explicación muy clara de la cosa. No sabiendo lo que es, no conociéndolo bien, los ovnis, en el caso de los ovnis, es muy difícil que hagamos científicamente una explicación. No científicamente podemos dar muchas explicaciones y es normal que se den, pero científicamente no. Entonces no podemos, no tiene interés para nosotros explicar una cosa que no conocemos. Es una cosa que sabemos que es y que está ahí, por ejemplo, una silla o una célula, partículas mínimas que se detectan con aparatos de medida mínimos, ya que están ahí, podemos hacerlas. Lo que pasa es que la evidencia de fenómenos que están mal definidos por su naturaleza misma, probablemente, no pueden ser objeto de estudio científico. Puede ser objeto de estudio científico, hipótesis, opiniones, y hay científicos, yo conozco muchos científicos que están interesados en el problema de los ovnis, que tienen una información. Yo he asistido a seminarios en la Universidad de Burdeos sobre los ovnis, exclusivamente científicos, no había nadie, ni testigos de ninguna clase, solo los ovnis a partir de literatura, cómo se trabaja, y era gente que se interesaba, pero no podía abordar el problema, es decir, de explicar. Trataban de acumular datos, información. Se llegó en aquel entonces a una serie de puntos que no eran para explicar qué son los ovnis, sino para saber qué eran, no cómo funcionan, razones, orígenes o motivos, sino cómo son, qué es. Entonces, del conjunto de medidas se deducía que todos los testigos que había de ovnis, de gente que había visitado, había recibido información, había tenido visiones, habían pruebas de que existían cosas, todo mostraba un conjunto de cosas que eran las siguientes, que era, para mí, pero solo para mí, y es una opinión, el conocimiento que tengo de los ovnis es, la mayor parte, en todos los casos, lo que se ve es una extrapolación de algo existente aquí. Es decir, una pantalla es la prolongación enorme, gigantesca, con otros modos de pantallas que existen aquí, pequeñitas y reducidas. El carácter son metálicos, pues es normal, tenemos metales metálicos. Es decir, el conjunto de los ovnis, de la información que recibimos de los ovnis y de la presencia de estos fenómenos curiosos, es que están estructurados como se estarían estructurados si estuvieran hechos por seres muy próximos a nosotros.